Canarias decidirá el 10 de septiembre si el próximo día 15 puede arrancar el curso escolar con normalidad o con restricciones. La Federación Insular de Madres y Padres FIMAPA se reunía con la consejera de Educación para conocer cómo será el retorno a las aulas. Vamos a hablar de este asunto con la presidenta de FIMAPA, Josefa Méndez. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Pepi, ¿cómo están primero los ánimos? ¿Cuáles son un poco las sensaciones de la comunidad educativa en general? A ver, los ánimos, bueno, están un poco decaídos, pero es verdad que no podemos venirnos abajo y menos ahora. La sensación es la misma que teníamos. Estamos todavía con mucho nerviosismo, con mucha incertidumbre, porque hay muchas cosas por definir. Los protocolos que nos presentaron y los informes que nos presentaron, todavía quedan muchos flecos por cubrir y muchos flecos colgando y la verdad es que eso pues nos genera pues mucho más nerviosismo. Lo que está claro es que la evolución de la propia pandemia, ¿no? Los datos epidemiológicos, vamos a hablar de datos epidemiológicos, van a ser los que determinen cómo va a ser ese inicio en el curso escolar. Se va a determinar además el día 10, han quedado desde la consejería en ya pues, dar a conocer, ¿no? cómo sean estas cuestiones, pero sí es verdad, como decía usted, que se han esbozado ya unos protocolos. ¿Qué serían? Fundamentalmente, ¿cómo va a ser ese regreso a las aulas en función de este trabajo que se ha efectuado ya? Bueno, como tú bien dices, todo va en función de la evolución de los contagios. Eso nos lo comunicó la consejera, que se aplazaba todo hasta el día 10, porque habían sobre todo 3 islas que eran con los datos muy elevados, críticos. ¿no? Sí. Y no se sabía si el comienzo, si se hiciera el día 15, ¿cómo se haría? ¿Se haría de forma presencial o de forma online en esas islas, y que todo iba a determinar el día 10? El documento que se nos presenta, se nos presentan 2 documentos que son uno con medidas preventivas generales para todo lo que es el funcionamiento de los centros, y otro que es un borrador también de un plan de contingencia de los centros, donde viene una serie de planillas que cada centro tiene que rellenar y completar para adaptarlo a su centro. Porque, claro, todos los centros no son iguales, cada uno tiene su particularidad, algunos disponen de más espacio, otros disponen de menos. ¿Qué cuestiones, sí. Pepi, se valoran en este plan de contingencias en el que tiene que trabajar cada centro educativo, recordemos, pues a pocos días de iniciarse el curso? Bueno, los aspectos que se valoran son la dotación de material higiénico para los centros, los procedimientos de limpieza, en la gestión del comedor, transporte, las entradas a los centros. Se promueve la entrada escalonada a los centros. El tema de la periodicidad del lavado de manos, de la ventilación de las aulas, del grupo de convivencia estable, todos esos aspectos se recogen dentro de ese plan. Y les tiene que adaptar cada centro a sus propias circunstancias. ¿Está siendo tiempo suficiente para poder hacerlo y tomar estas decisiones y que sean las más correctas? Esa es otra de las cuestiones que nosotros nos planteamos. Al margen de la evolución de los contagios, que son los que nos van a marcar a nosotros el inicio del curso, entendíamos que el plazo que hay de aquí al 15 de septiembre es muy poco para poner en marcha todos esos aspectos. Sí, es verdad que una vez que se hace la toma de contacto con el centro, que era ayer, día 1 de septiembre, es cuando ya se empiezan a articular todos esos procedimientos. Pero es verdad que el escenario realmente nos lo encontramos el día 15 de septiembre, cuando empiezan a entrar los escolares in situ, en los ¿no? centros. Ahí Ahí es cuando encontramos realmente... otro escenario totalmente distinto. ¿Y tienen la comunidad educativa, los responsables de los centros educativos, que son, recordemos, pues docentes, se dedican a la docencia, tienen conocimiento suficiente para poder adoptar los centros siguiendo estos protocolos de una forma óptima, digamos, con un conocimiento de la situación real? A ver, ¿cómo te diría yo?
el plan ese de contingencia de los centros lo tenían los directores a día 1 de septiembre para empezar a ponerlo en funcionamiento. En el borrador de las medidas preventivas, ahí se contemplaba lo que es formación e información a todo el personal antes del inicio de las clases, de cómo proceder, de cómo iban esos procedimientos y cómo actuar en todo momento. ¿Y esa Ahí también formación se ha dado, Pepi? Pues no lo sé, porque se supone que empezaba ayer día 1. No entendemos que sí, que por lo menos por los responsables de prevención de cada uno de los centros, que entendemos que hay uno en cada uno de los centros, ese es el encargado de dar esa formación e información y de la entrega de EPIs correspondientes a los docentes. Esa es lo que debería haberse hecho, igual que se debería haber formado también al responsable COVID que hay en los centros. O sea que tendría que haber dos, ¿no? Uno responsable de No sé si prevención recae sobre la misma o la misma persona. persona. No sabemos. En cuanto a, bueno, sí sabemos que van a ir en principio con mascarilla a los centros, que sí se van a, bueno, pues mover en estos grupos burbuja de los que estamos hablando, pero claro, hay aspectos que son más fácilmente controlables, ¿no? Como es la estancia, digamos, en el interior de un aula. ¿Están las infraestructuras educativas majoreras preparadas para ello? Quiero decir, ¿va a haber suficiente espacio para dar cabida a todos los alumnos y las alumnas con el establecimiento de los ratios de distancia de seguridad que se imponen? Bueno, nosotros conocemos los centros que tenemos. Hay centros que a lo mejor no tendrán problemas de espacio, como por ejemplo la mejor unitaria, tienen espacio suficiente donde los niños pueden guardar esa distancia de seguridad, pero hay otros centros que están masificados, que normalmente no tenían espacio como para ahora poner las distancias de seguridad. De esta manera, en los grupos de convivencia estable, esa distancia de seguridad, realmente lo que se les exige es que usen el uso de la mascarilla a partir de los 6 años. Ese grupo de convivencia estable se mantiene compacto durante todo el horario lectivo. Claro, en el interior del centro, pero por ejemplo, ¿qué ocurre en el transporte, ¿no? Cuando los niños y las niñas acceden a las En guaguas, el transporte sí pueden... es verdad que ahí no se mantienen los grupos de convivencia estable. El sistema del transporte es que cada alumno lleva su asiento asignado. Eso es lo que, igual que pasa en el comedor, cada uno tendrá su asiento asignado, de manera de que siempre se estará en el mismo sitio. De esa manera se controla más en el caso de que hubiera alguno con síntomas, por no decir que esté contagiado ya de entrada, alguien que aparezca con síntomas, pues puedes limitar un poco más la trazabilidad de el seguimiento de ese posible contagio. Vamos a ver qué es lo que va ocurriendo. Estamos hablando de lo que es guaguas, el comedor. Luego hay una parte también muy importante, sobre todo, bueno, pues en ese intento de recuperar un poco la actividad económica, es importante que padres y madres, los que tengan la posibilidad, salgan a trabajar. ¿Cómo se combina esto con las actividades extraescolares, acogida temprana, tardía? Todo eso está previsto ya. Se habló de que en principio en el primer trimestre no se iban a permitir las actividades extraescolares, pero ¿ha habido cambios al respecto o en cuanto a la acogida? A ver, la consejera se comprometió con nosotros en ayudarnos con el tema de la conciliación. El tema de la acogida temprana, ella y las actividades escolares nos comentó que iba a meterlo en los protocolos en los planes de contingencia de cada uno de los centros. En la reunión que tuvimos el lunes se lo preguntamos si había posibilidad de hacer la acogida temprana de las actividades extraescolares y que si teníamos que mantener esos grupos de convivencia estable, porque con las declaraciones que hizo la ministra el fin de semana de que los grupos de convivencia estable no se podían romper, la respuesta que recibimos fue que podíamos, que aunque la ministra hubiera hecho esas declaraciones, es verdad que la competencia está transferida a las comunidades autónomas. Sí, entonces que sí, que podríamos mezclar esos niños siempre manteniendo las condiciones de seguridad, es decir, uso de mascarilla, distancia de seguridad,
y la higiene correspondiente. Ujú. El problema nos surgió ayer cuando se presenta lo de las instrucciones para el inicio del curso y en el apartado de actividades extraescolares, ahí ya nos obliga a mantener esos grupos de convivencia estables y se deja un poco a criterio de los centros. Entonces nosotros hemos preparado un documento por parte de la Confederación Ujú. para que nos aclare ese punto, porque ayer ella misma en las declaraciones que hizo en, en la comparecencia que tuvo ayer, no, nos decía en todo momento que podíamos hacer ese tipo de actividades, pues sobre todo el de la acogida temprana. Ujú. El tema de las actividades extraescolares, ahí se complica un poco más la cosa, por la gran variedad de actividades extraescolares que tenemos en los centros. Si por sanidad, si sanidad limita una serie de actividades porque creen que son de riesgo en lo que es la vida cotidiana de cada uno de nosotros, entendemos que ese tipo de actividades extraescolares tampoco deberíamos hacerlas nosotros, Ujú. por mucho que las necesitemos para la conciliación. Primero Ujú. tiene que primar la seguridad. Ujú. Sí es verdad que hay algunas otras, como por ejemplo de refuerzo educativo Claro, o o idiomas, por ejemplo, o o idiomas que música sí, incluso, que quizás sí se puedan hacer, pero todas aquellas que sean deportivas, de contacto, es un poco exponernos y romper un poco esa seguridad. Entonces nosotros, yo sé que las familias lo necesitan, pero nosotros siempre abogamos un poco a la precaución Ujú. y Ujú. que bueno, que a la hora de eso, pues tener cuidado. Lo que sí nos han dejado claro es que todas esas actividades que nosotros hagamos tenemos que tener nuestros propios protocolos de actuación porque tenemos que entregárselas a los centros. Porque hay un apartado sobre coordinación de actividades empresariales donde todas las personas que concurren en el centro tienen que presentar su protocolo ante esta situación. O sea, si una empresa se dedica, por ejemplo, a la actividad de acogida temprana o tardía en los centros escolares, tiene que presentar un protocolo de actuación para determinar cómo va a llevar Sí, esa acogida. Ujú. sí, sí, sí. Corresponde a las empresas externas, entiendo, que colaboran en la educación de los menores y en la conciliación laboral. Sí, porque normalmente en la mayoría de los casos la actividad de la acogida temprana se hace a través de una empresa. El Ujú. AMPA contrata una empresa y es Ujú. la que entra a hacer la actividad, Ujú. pone los monitores para esas actividades. Ujú. Y Entonces son cada una de esas empresas tiene que tener sus protocolos. su propio protocolo que tienen que presentar en el centro escolar antes del Sí, inicio del curso, lo entendamos. presentaría en este caso el AMPA, que es Ujú. el vínculo que tiene esa empresa con el centro y tendría Ujú. que presentarlo en el centro. Ujú. Bueno, vamos a ver esa puerta de momento abierta, facilitando esa conciliación. Entendemos que sea acogida temprana, por la misma razón también puede ser tardía, ¿no? Con los horarios Sí, que tenemos, yo creo que tanto lo vale que la nos una como la limitaba otra. Sí, lo que nos limitaba era el tema de la limpieza. Era una de las complicaciones que había, porque las instalaciones que se utilizan para hacer ese tipo de actividades Ujú. tienen que quedar limpias y desinfectadas para su uso posterior. Claro. Por ejemplo, si la acogida temprana se hace en comedor o en algún tipo de aula, Ujú. esa aula, después de ese uso, tiene que limpiar, desinfectar para que se pueda usar posteriormente. Igual pasa con la recogida tardía. Ujú. Vale. Entonces, y las actividades extraescolares, sí es verdad que ella, en la comparecencia, la consejera, en la comparecencia que hizo ayer, eh, dijo que estaba dispuesta a poner a disposición los centros para hacer ese tipo de actividades. En un principio a nosotros nos dijo que nos ayudara, que nos apoyáramos en los ayuntamientos para que nos facilitara esos locales. Pero bueno, el tema de las actividades extraescolares está un poco ahí en el aire. Ujú. Nosotros intentamos, pues, aquellas que se puedan evitar, que las evitemos, pues sobre todo por medidas de seguridad. Ujú. Más cuestiones también. Estamos hablando, bueno, pues de este nerviosismo, ¿no? Que se Sí, nota en la comunidad educativa, creo que en todos los ámbitos, padres, madres, alumnos, alumnas, los docentes, directores, entiendo que la propia consejería también que tienen que determinar las medidas, pues también estén en tensión, con cierta tensión. Estamos viendo que hay también otros padres y madres que quizá pues
entienden que la situación no sea tan grave como se está dibujando. Muchas veces incluso responsabilizan a los medios de comunicación de crear una alarma que dicen que es innecesaria y me estoy refiriendo, Josefa, a los negacionistas, ¿no? A estos padres y madres que están, bueno, de alguna forma presionando a centros educativos porque piensan que tienen sus derechos, no quieren que se vulneren, quieren llevar a sus niños y niñas a los centros educativos sin mascarillas, sin limitaciones de espacio, sin medidas de seguridad. Esto se está dejando también sentir en Fuerteventura. Sí, sí se está dejando sentir. Y nos ha llegado ya comunicaciones por parte de algunas AMPAs donde los padres han preparado escritos para presentar en los centros y se están moviendo en ese sentido. Esta es, de momento, por lo menos, es algo que se constata más en los centros en el norte, en Corralejo concretamente. Sí, en el norte, en la zona norte. En la zona norte, ¿es uno o varios centros los que están sufriendo este problema? Sí, y en el Cotillo también. En Corralejo y en Cotillo. Que entiendo que es algo que ha trasladado, pues entiendo que las AMPAs de esos centros escolares, ¿no? ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque yo entiendo que claro, los derechos de uno pues acaban cuando comienzan los derechos de otro también, ¿no? Ahí está. También los profesores tendrán algo que decir o incluso pues a negarse, ¿no? Si hay niños, por ejemplo, sin mascarilla en las aulas. ¿Cómo se está tratando de resolver este asunto? Nosotros lo que le hemos trasladado a la AMPA es lo siguiente. A ver, hay una serie de normas y una serie de instrucciones. Y para entrar a los centros hay que cumplirlas. Igual que todos los años en todos los centros, al principio del curso te indican cuáles son las normas de comportamiento en el centro y hay que cumplirlas, pues entendemos que todas estas normas de seguridad hay que cumplirlas. Cada uno es libre pues de hacer lo que realmente crea. Pero sí es verdad que entendemos que si la norma para entrar en el centro es que el niño tiene que usar mascarilla, porque así lo marcan las normas, pues hay que cumplirlas. Igual pasa con el tema de la escolarización, que también están Se algunos está barajando, ¿no? La posibilidad de muchos padres que están de no llevar a los planteándose no niños llevar a al los centro. niños a los centros educativos, pero claro, la educación es obligatoria a partir de primaria, ¿no? En España. De 6 a 16 años. Nosotros lo que le informamos a los padres cuando nos dicen eso es que por seguridad, es que tengo miedo, vale. Nosotros lo que le decimos, nosotros no somos abogados, nosotros no somos juristas, nosotros somos un órgano de participación y de consulta. Nosotros lo que les decimos es la escolarización obligatoria de 6 a 16 años. Cualquier consulta que ustedes quieran hacer, pues se dirigen a la delegación insular aquí en Puerto del Rosario y que hagan la consulta. Algunos plantean incluso dar la formación en casa. Aquí en España no está permitido, pero sí es verdad que han habido casos muy excepcionales en los que se han podido hacer. Pero nosotros siempre los remitimos a la delegación insular y ahí es donde le pueden dar toda la información en ese sentido. Se está trasladando estas tensiones que están sufriendo las AMPAs, que son de alguna forma, bueno, pues esos colectivos no más cercanos entre lo que es pues el equipo directivo de un centro y las familias. Esta tensión que están recogiendo las AMPAs, por ejemplo, de estos centros escolares, cuando se plantean, yo no sé si es un planteamiento masivo, son unos poquitos padres y madres, está extendida la situación en la zona. Esa demanda, digamos, que es potente o es reducida? Yo hasta ahora nada más que me lo han comunicado 2 o 3 AMPAs del norte, ¿vale? Sí, es verdad que ellas se han puesto en contacto con los directores de los centros y están en la misma sintonía, es decir, que van en la misma línea, de que las normas son las que hay y son las que hay que cumplir. Pero sí es verdad que se crea esa tensión, porque nosotros realmente estamos aquí de forma altruista y para conseguir que la educación pública sea de calidad para nuestros hijos. Y vernos expuestos a este tipo de situaciones, la verdad es que nos es un poco desagradable. Se prevén, si se inicia finalmente el curso de forma presencial el próximo día 15, que se produzcan situaciones que puedan generar una mayor tensión.
o que requieran, no sé, de la intervención de cuerpos ajenos a lo que es la comunidad educativa? Pues no sé si se prevé, pero no lo descarto de que tuviéramos que recurrir a ese tipo de agentes externos para controlar que las normas de seguridad se cumplen para poder entrar en el centro. No lo descartamos. Vamos a ver qué es lo que va sucediendo, sobre todo en estas localidades, ¿no?, del municipio de Corralejo, con esas familias que, bueno, tienen otro punto de vista, tienen otra opinión, quieren hacer prevalecer sus derechos, que, bueno, pues son muy contrarios a las opiniones, ¿no? Y que conculcan también derechos de otras personas. Cuando hay una confrontación tan directa, pues entiendo que suelen generarse tensiones y hay que tomar además decisiones al respecto. Más cosas. Pepi, una de las cosas que también evidenció el confinamiento es esa brecha digital, especialmente aquí en Canarias. ¿Se han tomado medidas al respecto por si volviera a ocurrir bueno, pues un confinamiento o la posibilidad de que, bueno, pues se vayan extendiendo contagios en las aulas entre los propios alumnos que tengan que ir a su casa a guardar una cuarentena y tengan que continuar desde su hogar la actividad escolar? Bueno, eso es otro de los aspectos que nosotros le planteamos. Cuando, por ejemplo, haya síntomas en un grupo de convivencia estable, prácticamente todo el grupo se pone en cuarentena. Y entiendo que también se pondrían la familia. Una de las cuestiones que nosotros le planteábamos era cómo se iba a dar esa formación, de manera de que no se viera mermada con respecto al resto de los grupos. Ayer se presentó lo que era un plan de digitalización, lo presentó la consejería. Nos han dicho que prácticamente está finalizado y que nosotros lo que le pedíamos es que fuera una plataforma por lo menos que soportara toda esa avalancha de uso, porque teníamos que ponernos en el peor de los casos de que tuviéramos que volver otra vez a que el centro completo se confinara y que pudiera soportarlo. Nos han propuesto que, bueno, el plan que se presentó es un plan de digitalización. Con el tema de los medios electrónicos es otra cosa que veníamos demandando. En un principio nos habían dicho todo el desembolso que habían hecho para dotar de tablets a esos niños que tenían esa brecha digital, tablets con datos. Aquí en Fuerteventura, sinceramente, y siempre se lo dije a la consejera, no sé dónde llegaron, porque llegaron poquísimas tablets, centros que demandaban 40 tablets, llegar una tablet sola y decidir a quién se lo entrega. Entonces, nosotros le hemos pedido, sobre todo, que se mire las necesidades que hay y sobre todo que haya comunicación entre las administraciones públicas, porque también todos oímos durante el confinamiento que en tanto el Cabildo como Ayuntamiento, en todas las islas, ponían a disposición tablets para la familia. Por medio de otros compañeros nos hemos enterado que en otras a familias les llegaron tablets por 2 sitios, por Ayuntamiento y por Consejería. Señores, el dinero no sale debajo de la piedra, este dinero es de todos nosotros y la verdad es que me duele que se esté desperdiciando de esa manera. Yo creo que es hora ya de cruzar datos y que se sienten a hablar las administraciones y que el dinero se gaste solamente una vez, no se desperdicie, porque cuesta mucho conseguir ese dinero para que se pierda de esa manera. Y las tablets, te digo, es una cosa que para nosotros es como un ente que pululaba por ahí, pero aquí a Fuerteventura nunca llegaron las que realmente necesitábamos. Más cuestiones. Aparte de eso, perdona, Pía, que te corte. Aparte de eso, otro de los medios que tienen que poner es, que eso ya es pues hablar con quien corresponda, sean administraciones, empresas privadas, de cubrir esas zonas de sombras que tenemos en las distintas islas para que llegue bien la conectividad a todos los puntos.
porque aquí en Fuerteventura hay zonas donde no llega la buena conexión de internet. Igual pasa en La Palma, en una zona pero brutal de sombra, que no tienen ningún tipo de conexión, y la verdad es que es súper complicado tener una formación online cuando tú realmente Las no tienes medio. características del propio territorio, ¿no? Dificultan un poco un territorio tan vasto, tan extenso, con muchos núcleos poblacionales reducidos, con poca densidad. Al final es verdad que hay que hacer un esfuerzo mayor porque no es tan sencillo. Hablábamos de esos grupos de convivencia, y otra de las cuestiones también que se plantean es qué ocurre cuando una persona, un niño, da un positivo dentro de un grupo de convivencia. El resto, me parece que son 4 o 5 alumnos, también tienen que guardar una cuarentena en casa y tiene que haber alguien que les cuide. La última de las noticias es que si ese menor que está en casa guardando esa cuarentena no tiene PCR positivo, y su padre está al cuidado, o su madre está al cuidado de ese alumno, no tiene derecho a cobrar tampoco un subsidio, a pesar de que no pueda trabajar. ¿Cómo se va conciliando? ¿Cómo va a ser esa reactivación económica tan necesaria por un lado, y por otro, pues el cuidado, ¿no?, de la salud, que también tiene que ser prioritario? Pero ¿cómo se casan las dos cosas? La verdad es que es complicado. Ayer le hicieron esa misma pregunta a la consejera y la verdad es que no supo responder porque realmente no tenemos respuesta, y no sé si ya esto ya no compete a educación. Ya esto ya es, pues no sé ni a qué área compete, pero sí es verdad que es un problema que se les presenta a las familias, porque de buenas a primeras te ves en tu casa, no porque tengas que cuidar al menor, sino porque te pongan a ti también en en cuarentena. Es que cuarentena. claro, si viene un menor a casa, aunque Sí, tenga claro. negativo, y uno, claro, está en un entorno Tienen familiar. los síntomas, pero te mantienen ahí en cuarentena, porque claro, como tienes 15 días en los que puede incubar el virus, pues entonces la verdad es que no sé cómo lo van a hacer, pero sí es verdad que a eso sí que tienen que buscarle una solución, porque creo que se van a dar varios casos, sinceramente. Vamos a ver cómo va esa vuelta a las aulas. También hacíamos en el último programa, en la última entrevista, una mención a esos alumnos, ¿verdad?, con necesidades específicas de apoyo educativo, que han sido, bueno, pues parte de los más olvidados, podríamos decir, sobre todo durante el confinamiento. ¿Hay algo preparado en este sentido? Bueno, hay unas comisiones que cuando con el consejero de transición, ¿vale?, se pusieron en marcha unas subcomisiones de trabajo, y entre ellas está uno de alumnos con necesidades especiales, donde se ha ido trabajando y haciendo aportaciones para ese tipo de alumnado. Sí es verdad que que una de las cosas que reivindicamos nosotros, y nosotros junto con el resto de personas que están en esa subcomisión, que son de otros colectivos, como los docentes, alumnos y demás, era el tema de contemplar la semipresencialidad o la distancia, con vistas a que se tuvieran que, pues eso, ponerse en cuarentena. Y sobre ese tema, de verdad que echaron en falta que no se había trabajado. En todo momento se trabajó sobre la presencialidad. Entendemos que esos niños es muy importante la presencialidad, pero sí es verdad que en cualquier momento pueden estar en cuarentena, como estuvieron desde marzo. Y la situación fue bastante crítica para muchas familias. Hubo un retroceso en ese alumnado que había hecho bastantes avances y progresos, y han vuelto otra vez atrás. Pero es una cosa que es verdad que ahí la ecuación se complica mucho más por las características del alumnado. Pero sí es verdad que es una cosa que nosotros demandamos, que se empiece a mirar cómo se va a hacer ese tipo de actividad en el caso de cuarentena. Josefa, vamos a ver cómo se van despejando dudas. Esperan tener noticias antes del día 10, que finalmente es un poco la fecha establecida, ¿no?, para barajar cuál es la situación real en ese día, sobre todo hablando sobre los datos epidemiológicos, y en función de
de los contagios, pues tomar decisiones contundentes con respecto a la vuelta a las aulas, que podría posponerse en algunas de las islas en función de la incidencia de los contagios. ¿Esperan tener, como le preguntaba, noticias previamente o esperan despejar todas las dudas el día 10? Nosotros no tenemos ninguna reunión prevista con la consejería a través de la comunidad educativa, no tenemos ninguna prevista, no cerramos ninguna reunión, pero sí es verdad que le hemos solicitado una, por lo menos antes de ayer se mandó un comunicado de prensa y se le solicitaba una reunión antes del día 10, por lo menos para saber a qué nos íbamos a enfrentar. Uh-huh. Y sobre todo, cómo iba el avance de esa implantación, de esos planes de contingencia en los centros para saber si seguía todo su cauce normal, si al día 15 estaba todo previsto para el inicio de las clases de forma presencial. Uh-huh. Josefa Méndez es la presidenta de FIMAPA, de la Federación Insular de Madres y Padres, que a su vez pertenece a la Confederación Canaria. Le agradecemos, como siempre, su intervención, que nos vaya despejando las dudas que puede despejar y, bueno, pues transmitirnos, por un lado, lo que se está trabajando desde la Consejería, también un poco la preocupación de las familias y cómo se van a enfrentar los centros educativos a esta vuelta al cole, a esta vuelta al inicio, a las aulas, en un año, bueno, pues especialmente complicado, que requiere de paciencia, sobre todo, ¿verdad, Josefa? Mucha paciencia, sí, en estos tiempos. Mucha calma. La mente fría, porque a veces, yo entiendo que a veces nos exasperamos y perdemos los nervios y nos alteramos, pero es verdad que la calma y mantener la mente fría, pues te hace como avanzar, ¿no? Y intentar buscar soluciones y siempre estar ahí, luchando. Sí, es verdad que a veces las manos se nos cuelgan, porque a veces empiezan a cerrarse puertas y los desánimos y el ánimo decae. Bueno, pero pues bueno, vamos a intentar mantener la lucha. El ánimo alto. Necesitamos hacer acopio de fuerzas, calma. Por todas esas hampas que tenemos detrás y que... Claro. Y que bueno, que cuando nos unimos y compartimos, vemos que bueno, que todos vivimos la misma situación y eso, quiera o no, nos da ánimo para seguir adelante. Bueno, pues con eso nos quedamos. Estaremos muy pendientes, lógicamente, de cómo se va a producir este inicio. Gracias, un abrazo, buen día. Buen día, muchas gracias a ti.